Hola, estamos en la segunda entrega de nuestro canal y vamos a hablar un poco de agricultura. Y para esta parte vamos a hablar de la historia de la agricultura para podernos adentrar en los mundos que van asociados a la evolución de la ciencia o el arte agrícola hasta cómo la conocemos hoy en día. Trataré de ser breve e introducirlos a este mundo maravilloso que es la evolución y la tecnología de la agricultura. Empezaremos hablando con que cuando se va la última glaciación, hace 12.000 años antes de Cristo, la Tierra tiene un cambio radical en el clima, donde pasamos de frío y calor a tener regiones de clima más templado. Son estas regiones de clima más templado que permiten que el ser humano empiece a desarrollar establecimientos o volverse sedentario. Obviamente estamos hablando que el proceso de observación de estas sociedades tomó mucho tiempo, milenios. La agricultura nace producto de la observación. Imaginemos que estaba la aldea preguntándose cómo le íbamos a hacer para comer, para podernos tranquilizar, para poder estar en paz. Entonces, ya imagino a la señora diciendo, tranquilo, nosotros las mujeres sembramos. Para ellas era importante el sedentarismo, era importante la agricultura, porque tenían que estar transportando una gran cantidad de herramientas de piedra para moler los granos y por ende tener harina. Es esta observación, un clima más templado, un clima benigno para la agricultura, el no tener que andar deambulando por la tierra, lo que nos lleva a observar cómo crecen las plantas. Se empiezan a domesticar las primeras especies. La domesticación no es otra cosa que acelerar el proceso de selección natural. En China, hace 11.500 años, empezaron a domesticar una serie de granos. Eventualmente, hace 11.000 años, en Mesoamérica, las tribus que llegaron después de la glaciación empezaban a domesticar las primeras especies de maíz. Pero no es hasta el periodo del año 9000 a 8000 antes de Cristo que ocurre algo llamado revolución neolítica. Es la primera gran revolución agrícola. Ya se considera el sedentarismo como el comportamiento natural de los seres humanos. Se empiezan a desarrollar herramientas un poquito más avanzadas como la hoz, el hacha, molinos de piedra y algo muy importante, se crea o se desarrolla el arado. O sea, hace 10.000 años que el arado existe y se utiliza para la producción agrícola. Es increíble que una herramienta como el arado hoy perdure por tantos milenios. También se detectaron los sistemas de irrigación, se determinaron los sistemas de irrigación, más que para la agricultura, para el almacenaje de agua en las aldeas que se estaban desarrollando, en los pueblos que se estaban desarrollando. Se crearon diques, estos diques permitieron el tener consumo de agua, reservas de agua y utilizarla para la agricultura. Pero no es del 8000 antes de Cristo hasta el 3000, o sea, 5000 años le toma a la humanidad observar, desarrollar, implementar, establecer y entender cómo hacer producir o cómo sembrar. Bien. La revolución neolítica, y es muy importante señalarlo porque la agricultura se vuelve el pilar de todas las sociedades antiguas. Sociedad que dominaba la agricultura, dominaba el comercio y por ende tenía un gran imperio. Porque después de la agricultura surge una de las actividades más fundamentales para el sedentarismo, que es el acumular y almacenar. Hoy en día muchos problemas que tenemos con plagas por el almacenamiento de granos se tenían exactamente hace 8000 años y la gente empezó a buscar técnicas de almacenaje. De ahí nacen los graneros. Cuando tienes un almacenaje, tienes un excedente, cubres tus necesidades básicas de la alimentación, tienes un excedente para comerciarlo, cambiarlo por otras cosas que tú no tienes o tu pueblo no tiene. En este caso, la ganadería también ya se había desarrollado, ir a cambiar granos por bestias o por animales domesticados. De la revolución neolítica pasamos de manera sin muchos cambios radicales a los sumerios, una de las primeras civilizaciones que basó su economía en la agricultura. Ya en ese entonces vamos a tener algo muy en cuenta. El clima de la tierra fue cambiando paulatinamente. Pasamos de que la zona, por ejemplo, de Egipto, después de la glaciación, era una zona templada, benigna para la agricultura, y empezaba a volverse cada vez más árida con el paso de los años y de los cientos de años. Eso obligaba a que la gente
modificara sus técnicas de agricultura. En ese entonces la gente ya entendía perfectamente que con la subida de los ríos, el sedimento o el limo de estos ríos nutría sus tierras. Bien, esa es la primera forma de fertilización que conoció el ser humano, junto con el estiércol. Los sistemas de irrigación se modernizaron, se empezaron a automatizar los sistemas de riego. Y lo más importante aquí es que la agricultura, vamos a hablar de Egipto, cuando se vuelve un tema árido, un clima árido. Al último periodo donde ya tenemos escritura y podemos transmitir el conocimiento de una manera más eficiente, observa que en Egipto, una de las cunas de la agricultura y del desarrollo de las sociedades, sembraba de la manera más rudimentaria posible. Esperaba la subida del río, que inundara sus campos, dejaba el limo, después ellos simplemente tiraban las semillas al lodo y pastoreaban en ese limo porque permitía el crecimiento de ciertas malezas, y entonces empezaban a desarrollar los cultivos de interés. Y entonces este filósofo griego, Heródoto, dice cómo es que ellos, sin ningún tipo de dificultad, obtienen cosechas por el acto más sencillo de dejar que sus bestias hagan el trabajo de siembra. Este señor, o este filósofo, hace también referencia a que mientras que Egipto o las regiones del delta del Nilo se cultivaba muy sencillo, en otras partes en ese entonces Babilonia, requerían demasiada tecnificación para producir. En ese entonces, hasta ahí, en la época moderna, empezamos a tener, es bien fundamental que la agricultura no solamente desarrolló los grandes imperios, sino también permitió que la población creciera. Después ocurre en ese tiempo la quema de la biblioteca de Alejandría, que es donde se acumuló la mayor cantidad de conocimiento del mundo antiguo. Se quema, se pierde, y entonces le toma a la humanidad del 400 a.C. al 500 después de Cristo, aproximadamente le toma 1000 años, y viene la primera gran revolución, que es la revolución islámica. Pero muchos autores la señalan como que no es una gran revolución. Lo único que se hace es que se sientan los sabios de ese entonces. La agricultura tiende a ser cosmopolita. Se sientan y dicen, a ver, ¿cómo siembran aquí? ¿Qué siembran aquí, aquí y acá? Y lo que hacen es un compendio de todas las técnicas agrícolas que se venían utilizando en diferentes partes de la región a las que ellos tenían acceso, y los cultivos. Y empezaron a tomar información de cómo lo estaban haciendo y las condiciones que requería el cultivo. Es la primera vez la revolución agrícola islámica cerca del 600 después de Cristo. O sea, vuelve globalizado este conocimiento de la agricultura y viene un cambio de la economía. Entonces la agricultura se vuelve una actividad de mercado. Produzco ya no para comer, sino para vender. Ya se empiezan a dar cuenta de la rotación de cultivos, darse cuenta que no es siempre sembrar lo mismo, sino empezarle a intercambiar. Eso quiere decir que si llegaron a observar la necesidad de la rotación de cultivo, ya ellos tenían algunos problemas de fertilidad en su suelo. La irrigación cada vez se vuelve más mecanizada. Del 600 después de Cristo aproximadamente hasta el 1300 después de Cristo es lo que dura la revolución islámica. Después nos va a tomar un poco de tiempo retomar el tema de la innovación agrícola. ¿Por qué? Porque el acumular una gran cantidad de granos indirectamente era acumular una gran cantidad de riqueza, y eso permitió el desarrollo del feudalismo, una postura económica y política que afectó el desarrollo de la innovación agrícola. Ya para el 1800, ¿eso qué quiere decir? Nos tomó 500 años romper con el feudalismo. Entramos a la tercera gran revolución agrícola, que es la Revolución Británica. Volvemos al punto, revolución se dice porque se unifican todas las tecnologías que se tenía información en ese momento en las regiones que tenían acceso, y se dan cuenta que ya la mecanización de la agricultura vuelve a ser una punta de lanza para la innovación. Selección de semillas, se empiezan a seleccionar semillas. Es muy importante señalar que la domesticación de las semillas viene por seleccionar las semillas más grandes. Esto es un tema natural. Buscamos una planta grande que dé semillas grandes, y esas son las que yo voy a tratar de reproducir bien. Y en ese periodo se viene una gran revolución con el que se considera el primer fertilizante, o uno de los primeros fertilizantes comerciales, que es el guano de aves. Bien, va a haber un video dedicado al tema de la historia de los fertilizantes.
Del 1800 nos toma aproximadamente 150 años hasta el 1950 empezar a globalizar las técnicas agrícolas y ahora sí en todo el mundo. Ya teníamos información de casi todas las partes del mundo. Estas técnicas tenían una limitante, salvo el guano de murciélago y algunos otros aditivos que se utilizaban para fertilizar. La agricultura seguía siendo más un tema artesanal. Y vamos a hablar ahorita de un tema de números para entender por qué antes de 1953 la agricultura era bastante artesanal. Y en 1953, por un tema de hambruna, donde se tenía que combatir la hambruna y mejorar la producción de los granos en las tierras que ya teníamos disponibles para la agricultura, es que nace el CIMIC, donde se empiezan a seleccionar las mejores semillas y a generar nuevas variedades de semilla. Bien, y después tenemos el nacimiento de los agroquímicos, los pesticidas y todo el bagaje químico que se le adiciona al suelo para producir más. Pero eso nos permitió pasar de 750 kilogramos por hectárea, vamos a hablar de trigo, en promedio, a tener 3.200 kilogramos por hectárea en promedio de trigo, en la mayor parte de las tierras donde se sembraba. Ya la maquinaria, los agroquímicos, la biotecnología y los sistemas de riego estaban automatizados, eran modernos, utilizaban nuevas herramientas para este tipo de técnicas. El tema se conoce como Revolución Verde, la desarrollada en 1953, porque es simplemente la llegada de los químicos agroquímicos, y es verde porque la agricultura se vuelve la punta de lanza de toda la economía nuevamente a nivel mundial. Aquí es una breve historia de lo que es la agricultura, la evolución de esta y cómo nos ha permitido a lo largo de los milenios crecer como sociedad y abastecernos de comida. En este video es todo y los espero en la siguiente entrega. Chao.